Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Y el invitado en este episodio es Roberto Martínez, un gurú del podcasting muy, pero muy famoso que recibe a celebridades en su programa. Esta es la tercera vez que tenemos a Roberto en este programa. Y está bien interesante porque hablamos de su crecimiento exponencial. Ustedes en mis foros me oyen hablar del interés compuesto. Tienen que escuchar la forma en que Roberto aplicó el interés compuesto para exponenciar su carrera como podcaster. Neta, la van a disfrutar muchísimo y va a dar muchas claves para toda la gente que la quiere romper en podcast, para toda la gente que la quiere romper en redes, en medios en general. Roberto nos revela todos sus secretos de cómo él le hizo para exponenciar su carrera en un periodo, Roberto lleva más de 10 años, pero su carrera explotó de forma importante en estos últimos años, en estos últimos 2-3 años. Entonces, nos va a revelar sus secretos y desde luego nos va a platicar cómo administra su dinero, cómo automatiza su negocio también, cómo invierte su dinero y muchas otras cosas más. Gente, pero antes de empezar, suscríbanse a mi canal de YouTube, me encuentran igual, Maurice Dieck. Suscríbanse aquí al podcast, compártanlo con alguien que crean que le puede servir, aportar a su vida financiera. Y acuérdense de mi reto de inversiones, 23 inversiones en un año, que se abre 4 veces al año. Las inscripciones para que se peguen a mis redes sociales, para que entren y aprendan a invertir en 23 activos diferentes. ¿Listos? Empezamos con Roberto Martínez. Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Aquí hablamos de dinero, inversiones y economía, todo platicado de manera sencillita, práctica y muy aterrizada, con peras y manzanas. Yo soy Maurice Dieck, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas la educación e inclusión financiera son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Así que prepárate. 3, 2, 1. Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Roberto Martínez, bienvenido por tercera vez al podcast, Roberto. Gracias por la invitación. Sé que acabas de grabar otro episodio aquí en este foro. Me imagino que sanitizaste el micrófono. Sí, pero por supuesto. Claro, aquí se siente todo, hasta huele a... ¿A qué huele, güey? ¿Cómo se llama? ¿Al Lysol? Se siente vibra, hay cierta vibra. Me gusta el foro porque está oscuro, está distinto, ¿no? Como que es un Dimes y Billetes un poco más... Hasta tu iluminación es que distinta. Todo lo pensamos aquí en este foro. Me comentaste que querías hablar de la muerte. ¿De qué quieres hablar? No. Vamos a hablar de varias cosas, desde luego. ¿Nunca has hecho un capítulo de que se trate de la gente que comete suicidio por errores financieros? Eso estaría cabrón. Suicidios, el estrés financiero sí es de las principales causas de suicidio. Pero casos en específico de gente que haya tomado el siguiente paso, sin glorificarlo, ¿verdad? No, pero estaría chido. Las consecuencias que podría llegar a tener una mala inversión, ¿no? Estaría una mala inversión, güey, o hay veces también te vas enrollando en deudas, güey, o pues o inclusive, güey, el mismo estrés en un trabajo. Claro. O sea, los casos de esos son muchísimos, güey. Pero el impacto del estrés financiero, güey, en la gente es brutal, güey. La paz que te da tener finanzas sanas, güey. Sí. Y desgraciadamente el tema de la industria financiera es que muchas veces está hecha para que te vayas metiendo tú solo la pata, güey. Y si no tienes conciencia, güey, va pasando el tiempo y así como las inversiones crecen con el interés compuesto, güey, así las deudas y los problemas. Pero ¿realmente crees que se pueda llegar a una paz financiera? Porque yo de repente veo gente que yo me pongo en sus zapatos y digo, oye, si yo tuviera esa cantidad de dinero en el banco estaría tranquilo, pero los ves no tranquilos. No. Y seguramente contigo mismo te pasa que hace 3 años dices, oye, si estuviera como estoy ahorita y empieza esto que se llama el ciclo hedonista en donde empieza a normalizar lo que tienes ahora y te mantienes... Y hay diferentes factores ¿no? Hay diferentes factores que entran ahí, güey. Número 1, la personalidad de cada quien, güey. O sea, tú, por ejemplo, eres una persona muy analítica, güey, ¿no? Que te gusta ver el número, el dato, güey. Si algo no te cuadra, güey, pues dices, oye, ¿qué onda, güey? Entonces, hay mucha gente muy cuadrada. Yo me considero así también. O sea, yo soy muy cuadrado. Yo necesito ver los números, güey, para que eso me dé tranquilidad. Pero hay raza que es todo lo contrario, güey. O sea, que no necesitan tener las cosas estructuradas y probablemente puedas pensar en gente de esto, güey. Y que están gaste y gaste la lana. A mí me estresa, güey, el no tener... Aunque tenga, ¿me explico? Claro. Eso por un lado, o sea, las personalidades financieras, desde luego que es un factor. Y número 2, güey,
muchas veces entre más tienes, más te estresas. Sí, sí, totalmente. Porque empiezas a administrar más y dices, ay, güey, pero a ver, espérame. Y esto, güey, a ver dónde está. Y luego dices, ay, cabrón, oye, cuando tenía un poco menos, güey, no me estresaba tanto, güey. También el administrar muchas cosas se vuelve un problema, güey. ¿Dirías que entre más crece la riqueza, más también crece el tiempo que le dedicas a administrar esa riqueza? Pues llega un punto en donde ya existen muchos modelos hoy en día, güey, en donde tú puedes administrar tu lana de una forma bastante sencilla, pero no dejan de ser cada vez más ceros, güey, y más responsabilidad por lo mismo. Y bueno, pero de eso hablamos un poquito más adelante, güey. Oye, Roberto, hemos platicado de bastantes cosas, güey. ¿Te acuerdas? El primer episodio que grabamos juntos fue el Instagram como negocio. Sí. Güey, estaba viendo hace rato, pero hace no tanto tampoco, güey. 2019, julio, güey. Sí, el tiempo en internet pasa... Güey, es una locura el tiempo, güey. Es una locura, güey. O sea, hace poquito grabé un podcast con un chavo que se llama Junior H. Ajá. Y el güey la está rompiendo, hace música regional, hace corridos tumbados. Y el güey empezó su carrera en el 2019. O sea, en ese momento él ni siquiera había empezado su carrera. Y ahorita está posicionadísimo, ¿no? El tiempo ahora con internet es mucho más... Yo digo que también la pandemia tuvo ahí un factor importante, tanto en la carrera de la gente como en la misma percepción del tiempo. Sí. ¿Tú te puedes imaginar tu vida antes de pandemia? Sí. Pero era muy distinta, güey. Sí, era un poco distinta. Nuestra misma mentalidad, güey. Sí. La velocidad con la que íbamos, güey. Pero siento yo que ya se está asemejando un poco a esa vida. Poco a poco. A esa vida prepandemia. Desde luego. Pero bueno, ese episodio lo grabamos en julio del 2019, o sea, unos meses antes de que empezara todo el relajo. Y luego el segundo lo grabamos unos meses después y hablamos de cómo monetizar nuestra marca personal, güey. O sea, cómo irla creciendo y cómo podemos vivir de lo que te apasiona. De hecho, así se llama el episodio, güey. Y bueno, y después de eso llegó la pandemia, güey. Y tú y yo llevamos conociéndonos ya bastante tiempo, güey, nuestros diferentes proyectos, güey. Sí. Y si yo puedo catalogar algo como la curva exponencial del interés compuesto, si alguien la tuvo en pandemia, fuiste tú, güey. En pandemia, sí. Güey, explícanos eso, güey. En pandemia fue... Yo me di cuenta que había una oportunidad para un formato de crecer exponencialmente. Lo vi desde que nos encerraron y le aposté todas las canicas. ¿Y cuál era ese formato? El formato de podcast. Yo entendía que en ese momento en donde todos estábamos encerrados, la atención estaba en 2x1, entonces lo que sea que subías, la gente lo iba a consumir. Entonces era el momento de apostarle a estos formatos y apostarle a su distribución. Pero sí. no me explicaste por qué el formato en específico. Me dijiste... La atención, hay un chingo de atención, pero igual puedes grabarte Reels o TikToks, que también pegó muchísimo. El formato va mucho de que en México está en esta posición en la que tiene Estados Unidos una ventana del tiempo, ¿no? O sea, veía yo en Estados Unidos podcasts posicionadísimos y en ese momento, 2019, en México todavía no había un podcast pegado. O sea, los que pegaron o se hicieron grandes, por ejemplo, La Cotorrisa, en el 2019 todavía no estaban posicionados. También fueron hijos de la pandemia. Entonces, así hasta un sentido... Y tú lo veías, ¿no? Que Spotify y estas plataformas de audio, incluso de video, estaban invirtiendo realmente capital y también invirtiendo espacios para promocionar a estos proyectos mexicanos. Y yo sabía que alguien iba a tener que llenar ese hueco, porque pasó lo mismo con los blogs. Ha pasado lo mismo con una variedad de formatos en donde Estados Unidos es de cierta forma el oráculo de lo que va a pasar aquí en México. Lo que va a pasar. Y me fui por todo. ¿Todo es así en los medios? Hablando de que Estados Unidos es el oráculo. Yo creo que sí. Habrá sus excepciones de formatos que a lo mejor existen aquí que en Estados Unidos no se dan y viceversa, pero generalmente acaba pasando así, o cuando menos en mi experiencia, ¿no? Que también... es como es algo tan nuevo el hecho de hablar de formatos en internet, pues no creo que tengamos la suficiente ventana del tiempo para poder determinar si realmente es un patrón o no. Claro. O sea, yo lo vi con los videoblogs, yo lo vi con los blogs escritos en su momento y ahora lo vi con los podcasts y seguramente lo seguiremos viendo. Es que otra vez recordemos, tú llevas haciendo contenido, güey, ¿desde hace cuánto? Desde hace 15 años. Más de 10 años, sí. O sea, Hace tú has rato. visto la evolución de todo el tipo de contenidos, güey, y medios. Pero a ver, volviendo entonces al tema. Tú ves esta oportunidad, dices, el que haga contenido aquí, mucho contenido, la gente está encerrada, va a tener una buena ventana de oportunidad. Sí. Tú viste el podcast porque dijiste,
En Estados Unidos la están rompiendo bien, se empieza a posicionar mucha gente. Eso sumado a que el podcast es un formato que va muy de la mano con mi personalidad. Es un formato que a mí me favorece mucho porque otra oportunidad muy grande que yo vi fue la distribución en clips. En ese momento nadie lo hacía. Ahorita es un estándar. Y lo hacía, ponle que Rogan en Estados Unidos, pero lo hacía solamente en YouTube. Yeah. La forma de distribuir el clip en las distintas redes sociales de un contenido macro, hacerlo micro, era lo que realmente nadie estaba haciendo. Yo creo que el más parecido que lo hacía en Estados Unidos era Gary Vee, que era una máquina de producir contenido. Sí, incluso Carlos Muñoz. Carlos Muñoz también era una máquina en producir contenido, nada más que él eran piezas originales. Bueno, no, también creo que sacaba como pedazos de sus conferencias. Y justo creo que también sacó el tema de Gary Vee, que decía, de una sola pieza tienes que sacar como 70. Y en el creativo que grabé con él, me platicó un poco de la experiencia que tuvo de Gary Vee y cómo vio eso, y lo tomó inicialmente. Entonces, yo creo que a lo mejor la referencia más directa sería Gary Vee, porque él sí lo hacía en todas las redes sociales, pero en el formato de podcast no había. Y yo ahorita, antes de empezar el programa, estábamos hablando de que a mí no se me da naturalmente tomar historias, documentar mi vida, bloguear. Hubo un tiempo que la forzaba, pero realmente no es algo que me gusta, me quita fuerza de voluntad. Y para mí este formato me cae como anillo al dedo porque estoy presente sin estar presente. O sea, ahorita en este momento son la 1:26 de la tarde, a las 2 de la tarde se va a publicar algo en todas mis redes sociales y yo ni siquiera sé qué es. Entonces, esa manera de distribuir mi contenido de macro a micro y sistematizarlo, a mí me cae como anillo al dedo porque estoy presente sin estarlo, lo cual me permite trabajar en libros, en otras cosas, claro, y vivir mi vida más a gusto. Y era como era también un formato que tú ya habías, o sea, ya llevabas un track, o sea, creativo, no empezaste creativo en pandemia. Güey. Llevaba rato con el proyecto y es un proyecto que me gusta mucho, o sea, también o sea, por ejemplo... Llevaba ya como 2 años creativo, Te podría decir que vimos, o mucha gente, o vi yo cuando menos esa misma oportunidad de crecer exponencialmente en TikTok, pero TikTok no le encontré el formato hasta hace poco para poder desenvolverme, entonces tampoco era... un cazador de formatos y ver cuál era el que más iba a pegar, sino que se dio la casualidad de que el formato del podcast me gusta mucho y era el formato en turno en ese momento que le iban a acabar invirtiendo estas compañías y que iba a acabar explotando porque también la gente buscaba ya este tipo de formatos. Claro. Porque es curioso la forma en la que funciona en general la evolución del contenido, ¿no? Tenías, por ejemplo, este programa de televisión que es muy producido, después está la antítesis, que es el videoblog, que genera este formato pues muy chilero, por falta de otra palabra, que es un formato que se construye con la piedra angular del pecado capital máximo del cine, que es el corte en continuidad. O sea, el jump cut, en una película, al menos que lo quieras hacer conscientemente, es algo que tú evitas, ¿no? Y muchas veces enmascaras los cortes con distintas tomas. Bueno, este formato del videoblog, digo, ¿sabes qué? Yo no tengo otra cámara. Yo ni siquiera me puedo aprender un guión porque ni siquiera soy un profesional. Entonces yo me puedo aprender 5 palabras. Vamos a aprovechar esto y vamos a hacer la base de nuestro formato. Entonces se genera este videoblog y el podcast es curioso porque de cierta manera sintetiza los dos. O sea, para mí el podcast es como el hijo del videoblog y del programa de televisión, porque sí tienes este chilerismo del videoblog en el sentido de que, pues bueno, ahorita estamos grabando en una oficina, yo grabo en un estudio que es casa de mis abuelos, o sea, está como que ese chilerismo, pero también está más producido y también es un poco más elaborado y también requiere un poco más de producción. O sea, tenemos ya aquí gente, una consola, entonces es como que esta mezcla. Y que también se nota mucho la diferencia contra un radio, por ejemplo. O sea, es clarísima cómo se diferenció de ello. Y podrías argumentar que incluso que los formatos extremadamente cortos son una antítesis de este formato, que yo he grabado podcasts de 5 horas, de 3 horas, de 4 horas. Hay videos de 15 segundos ahora, entonces es curioso la forma en la que funciona. Entonces... No sé cuál sea el próximo formato, pero seguramente cuando aparezca, siento que tengo una buena manera de identificarlo. ¿Sabes qué? O sea, además creo que trae ciertas cualidades este formato para ciertos hábitos del humano, güey. Claro. Yo cuando voy a estar haciendo ejercicio no voy a estar viendo un video de YouTube, no voy a estar viendo TikToks, güey, de videos de 30 segundos. Pero me puedo aventar una conversación y eso lo hace también mucho más íntimo. Sí. ¿Quién te dedica hoy en día 1 hora, güey? Claro. No vista, escuchada. Este formato y el de audiolibros, que también es un formato que creo yo que compite mucho en esos casos de uso que tú hablas, son increíbles. O sea, yo también si estoy haciendo ejercicio, si me estoy haciendo desayunar, tengo una rutina mañanera que normalmente me pongo mis audífonos y escucho un audiolibro o un podcast. Son mis 2 formatos que me acompañan en ese momento. Hay gente que va o que pasa mucho tiempo en camino a su trabajo. Ese también es un gran caso de uso que favoreció. Güey, que ni se diga el tráfico...
los problemas en las ciudades que tiene eso. Y entender esos casos de uso es clave, porque, por ejemplo, Claro. el formato del clip, yo me di cuenta que mucha gente me veía mientras estaba cagando. y aunque... ¿Cómo te diste cuenta, güey? Pues porque una vez ya lo había observado porque yo mismo consumo clips cuando estoy en el baño. Pero una vez vino Facundo a mi podcast y me dijo, oye, güey, nada más vi tu cara y me dieron ganas de cagar. ¿Cómo, güey? Qué pedo con eso. Hay casos de uso. Sí. Y desde luego, obviamente, entenderlos, ver qué está haciendo la gente cuando te escucha para poder generar contenido también que le sea relevante. Y también esos casos de uso, aunque suenen chistosos, te permite concentrarte en lo que realmente importa de tu producto. O sea, a lo mejor tú dices, no, es que lo más importante para mí es tener una cámara. Si tengo una cámara de $1,000, tener una de 5,000 para que sea mejor. Sí. Cabrón, te están viendo gente mientras caga en su celular con una pantalla rota, a lo mejor. No Sí, importa tanto eso. Importa a lo mejor mucho más el audio, eso sí te diría que importa más. Entonces te empieza también a dar este tipo de cosas en las que te debes de enfocar. Te importa a lo mejor tener buenos clips, ser más chistoso, ser lo que tú quieras, el contenido, que masturbarte con el gear, ¿no? Para mí el gear es una forma de masturbación, es una forma de evitar realmente el problema. Es como una procrastinación. Oye, pero ¿por qué inicias creativo? O sea, este modelo de entrevistar a gente, de sacar su esencia y sus procesos creativos, ¿cómo nace esto? Digo, ¿cuánto tiempo llevabas antes de pandemia? Como unos 2 años, ¿no? Creativo empieza a finales del 2015. A finales del Y 2015, enero de 2016 saco el primer episodio de Creativo. Y ya había hecho 2016. varios podcasts antes. Hice un podcast con el buen Chávez que le mandamos saludos. Se llamaba Bean Deep, hablábamos de música independiente, fueron 3 capítulos. Hice un podcast también yo solo que se llamaba Robcast, que fueron 3 capítulos. Ya había hecho varios experimentos en el 2015. 2015 ni había ¿Había Spotify? Spotify no, me imagino que había podcast. Mi podcast en Spotify entró muy tarde. Y muy tarde me refiero a más temprano que la gran mayoría de los podcasts, pero ya había podcasts establecidos. En ese momento 2 nombres comunes eran los top. No sé si Dementes ya estaba, pero ya había algunos podcasts en Spotify. Yeah. Y yo entré un poquito después que ellos a Spotify, pero yo ya lo tenía el formato en YouTube desde el 2000. En YouTube. Desde el 2015. Era en la época ese del 2019, me acuerdo, porque es más o menos también cuando yo empecé, que abrías tu podcast y lanzabas el episodio y como era una novedad, todos iban a verlo y te ponían en los primeros, segundo, tercer lugar. Y todos, ¡ay, no manches! Ya soy... No, es el hype del principio. Pero ahorita lo siguen haciendo, o sea, creo que es bueno porque incentiviza que... Sí existe la palabra incentivizar. Incentiva. Una disculpa a los incentivar, importante palabra económica. Lo bueno es que nada más escribo libros, entonces no hay peor que me equivoque tan grotescamente con una palabra. Bueno, yo creo que sí incentiva a que existan nuevos proyectos, pero también te hace mucho no clavarte tanto en esa lista mentada, que siento yo que era algo de lo que pecaba mucho al principio, que al ser una persona que le gustan mucho tener estas métricas cuantificables, te basas mucho en los números y muchas veces los números no le hacen justicia a la complejidad de lo que realmente está pasando. Claro. Pero entonces, ¿qué te motivó a empezar creativo? Pues yo venía de hacer videos de crítica social, de crítica política, estaba haciendo videos de noticias. Y llegó un punto en donde me empecé a interesar realmente por los procesos creativos y para mí, obviamente teniendo la influencia de los podcasts gringos que yo consumía, como el de Joe Rogan, como el de Mark Maron, más que nada podcasts de comediantes que en ese momento estaban empezando. El de Rogan apenas está empezando a consolidarse como el podcast. También una experiencia que tuve con mi buen amigo Andreas Osberg, que él tenía un podcast que se llama Habitat pues él sí lo tuvo en el 2014 y era puro audio. No manches. Porque él seguía SoundCloud, hasta la fecha, creo que sí. No, él tiene su propia plataforma en donde lo ajusta y ahí están. Y tiene un repertorio de capítulos bien cabrones. O sea, documentaba a Natalia Lafourcade, a Jimena Sariñana, a Pepe Madero, a Javier Blake. O sea, tienen muy buenos invitados. Y él conocía el formato del podcast porque en Suecia hay muchos podcasts. Y el güey escucha podcasts. De ahí es Spotify. ¿Spotify es sueco? Es sueco. Pues muchos networks, incluso de podcast, son suecos. Son suecos. Muchas cosas que tienen que ver con la industria del audio salen de Suecia. O sea, hay incluso productores musicales que generaron hits mundiales que son suecos. Claro. Total, me invita a este programa Habitat y que fue uno de los últimos que acabó grabando y yo apenas estaba empezando ahí. Y ya traía como que la idea de hacer algo y al verlo ejecutado y ver qué tan fácil era y ver que la conversación era lo que me gustaba, el formato, dije, pues lo podemos empezar, pero yo sí lo quiero hacer en video. Y también para mí era una excusa de salirme un poquito del formato de videos que estaba haciendo, porque
mi formato de video dependía mucho de grabar un video todos los días. Y para mí, honestamente, a mí no me gusta grabar videos. O sea, a mí me gusta estar en otro pedo, escribiendo, estar solo. O sea, no me gusta tanto el proceso de grabar, ¿no? Disfruto mucho más otras cosas. Entonces, llevabas 10 años grabando videos también. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Me gusta mucho este formato porque, para empezar, ni siquiera tengo que preparar un guión, que era algo que tenía que hacer antes, tenía que hacer un guión. Claro. Y aparte, la manera en la que se desenvuelven los temas es muy distinto en una conversación a en un video, ¿no? Claro. Aquí, yo creo que los argumentos pasan por tres, no lo creo yo, lo dice no sé qué ciencia, pero los argumentos pasan por tres niveles. Está el nivel lógico, en donde tú mismo estructuras tus argumentos lógicos. Está el nivel dialéctico, en donde tú y yo conversamos sobre estos argumentos lógicos que estructuramos. Y luego está el nivel retórico, en donde intentas convencer a los demás. Para mí el videoblog era un nivel retórico porque estás volteando a ver a la cámara. Entonces la presión era mucho más de tener un diálogo un guión acertado. En el nivel dialéctico es mucho más holgado. Entonces me permito yo incluso decir pendejadas a veces que pues el invitado a lo mejor me acaba corrigiendo, y era un formato más amigable y de cierta manera documentas tu proceso de aprendizaje, y hasta la fecha lo veo. El Roberto del Creativo 32 pues es muy diferente del Roberto del Creativo 215, ¿verdad? Es un formato, estoy de acuerdo contigo, es un formato muy cómodo también. O sea, como dices, no tienes guiones, es una conversación con la otra persona que estás aprendiendo de todo lo que te está diciendo, y si llegas a juntar un gran repertorio de gente, imagínate, güey, pues te estás quedando con alguien, con algo de todos los demás. Y yo en ese momento estaba ya empezando con mis libros. En el 2016 todavía no sacaba el primero, pero en el 2017 lo empiezo a sacar, y empiezo también, y ya lo hablamos en el capítulo que grabamos el anterior, que me empiezo a dar cuenta que yo podía empezar a vivir de mis libros. Entonces para mí el formato del podcast era una manera muy orgánica de promocionar mis libros. Promocionarlo. Y aparte empieza a generar buenas relaciones, amistades incluso. Pues hay muchísima gente que ahora son muy, muy buenos amigos, que la primera vez que hablé con ellos fue en un capítulo de Creativo. Claro. Entonces generas esta riqueza no solamente de amistades o de relaciones, sino de muchas otras áreas que hacen que el formato del podcast sea bastante conveniente. Y así empezó, simplemente como una migración de decir, ya no quiero estar hablando a la cámara. También te empiezas a dar cuenta que si empiezas o cuando menos a mí me pasó, que yo empezaba a hacerme más un personaje. Ajá. Con cada video que hacía, porque me basaba mucho en estas métricas para ver qué es lo que... Y comentarios de la gente. Sí, y no lo haces conscientemente, es lo peor. Inconscientemente tú vas viendo tu evolución y te acabas polarizando porque quieres explotar estas métricas que son las visitas. Claro. Y me empezó a asustar eso. Entonces, para alejarme un poquito de ese personaje y regresar y sentirme más cómodo con quien yo estaba proyectando en la cámara, nació este formato. Y ahorita en este momento, o sea, yo sí te puedo decir que cuando hacía esos videos no me gustaban. O sea, yo no me gustaba verlos. Si alguien los ponía me sentía incómodo. No disfrutabas lo que hacías. Pues lo disfrutaba el valor epistémico de lo que hacía. Okay. Pero el verlo no me gustaba. Ahora no. Ahora si alguien pone un podcast mío, pues soy yo. O sea, me siento que me estoy viendo a mí mismo platicar. Ahí siento que veía un personaje. Y no me gustaba eso. Oye, y empieza la pandemia. Creo que hay una cifra, güey, de la cantidad de podcasts de un episodio que se crearon, güey, justo en marzo 2020 y en todo el año. Obviamente impulsado por esta, oye, pues la gente está encerrada en sus casas, oye, pues igual están haciendo ejercicio, quieren escuchar algo. ¿Qué hiciste diferente? Porque ya llevabas también, como acabas de decir, ya llevabas varios años, güey. ¿Qué hiciste diferente? ¿Te diste cuenta que podías explotar eso y que la gente iba a estar atenta, güey? ¿Qué hiciste diferente? Bueno, yo cuando empieza el boom de los podcasts, yo sabía que tenía una ventaja en el sentido de que uno ya tenía una audiencia... ¿Cuándo fue el boom de los podcasts? Yo diría que 2019-2020. Ahí fue cuando empezaron a salir muchos. Ya tenías ¿En qué año nació Dimes y Billetes? Sí, 2019 principio. Esa etapa nacieron muchos podcasts y muchos se quedaron y muchos se fueron, ¿verdad? Y no tiene nada de malo. Pero yo entendía que estaba en una ventaja porque uno, ya tenía la experiencia del formato. Dos, tenía una audiencia relativamente grande que me permitía poder acceder a una lista de invitados que con más facilidad me iban a aceptar. Y también tenía ya la idea de hacer esta sistematización de los microcontenidos que me permitían crecer por muchos lados. Entonces yo notaba, por ejemplo, mis demografías, notaba una diferencia muy grande entre la de YouTube y la de Twitter, la de Facebook. Eran audiencias completamente diferentes. En Facebook de repente me comentaba gente que tenía foto de perfil la Virgen de Guadalupe. Sí, es gente más grande, ¿no? Normalmente. Ajá, y en YouTube es diferente y en Twitter es diferente. Entonces yo notaba que cierta pieza de contenido podía reaccionar de formas distintas en las distintas redes. En los distintos ambientes, ¿no? En las distintas redes.
Entonces empiezo a apostarle a la sistematización. Yo en ese momento, en el 2019, yo trabajaba como director creativo en mi agencia. Y ahí tú estabas también. Compartíamos oficina en ese momento. Sí, me acuerdo. Tú estabas mucho más tiempo en la oficina que yo. No, hacía mis 2 horas. Güey, yo tenía mi estructura godín, güey. Y regresaba a realmente crear las estructuras. Porque esos años para mí estabas en plena construcción, güey. Estaba construyendo el modelo sistematizable tanto de mi tienda en línea, que es otro tema, y el de mi podcast. O sea, estaba experimentando con clips, estaba experimentando con programas que me permitieran calendarizar, porque no había nadie haciéndolo. O sea, realmente fue empezar a decir, ok, ¿cómo lo podemos partir? ¿Qué tan largo tiene que ser un clip? Estábamos experimentando con la forma, ¿no? Ya. Y fueron 2 años de experimentación. Llega la pandemia y yo cuando llega la pandemia ya casi tenía el producto final. Me toca también la suerte que empiezo el podcast Cosas con Jacobo y el podcast Cosas me forza a tener una recurrencia semanal, que es algo que no tenía en creativo. Por estar trabajando, que es algo que creo que hice mal, por estar trabajando en estas estructuras de mi tienda en línea para después ejecutarlas y en las de mi podcast, dejé de hacer contenido como 2 años. Yeah. Saqué el libro creativo, me enfoqué mucho en su momento, ocupó casi todo un año de mi vida el terminar ese libro, porque también fue un proceso pues, que me clavé mucho. Sí. En el 2019 como que empiezo a intentar agarrar otra vez las riendas de mis redes, y en el 2020, después de ese año pues es un año de preparación, me lanzo con todo y me toca, por eso digo la suerte de que, es muy malo decir la suerte de la pandemia, pero en tema de números, pues no había un mejor momento para relanzar creativo. Pero dentro del sistema que platicas hay una cosa bien importante, porque tú dices, yo buscaba que el sistema me generara la cantidad de clips que quería tener y que no toda la gente que muy poca gente lo estaba haciendo. Pero no nada más eso, parte de la sistematización es que no lo hiciera nadie más. O sea, era tú, prácticamente un sistema haciéndolo, no depender de nadie más dentro de tu contenido. Pues, le quería apostar mucho a la parte tecnológica. En ese momento estaba apenas empezando a sistematizar todo. O sea, yo mis podcasts los grabo solo. Hasta la fecha tú vas a mi estudio y nada más estoy yo. Todos los podcasts los grabo solos y están sistematizados en el sentido, o están más que nada optimizados para que las cámaras se reseten solos. Yo tengo una forma de monitorear todas las cámaras. Es que aparte eres desarrollador de software, ¿verdad? Sin realmente perder la atención de la conversación, porque también tú ves, fue una etapa muy experimental. O sea, tú ves a lo mejor el capítulo, el primero que grabé con Rosarín, por ejemplo, ese capítulo se me ocurrió la brillante idea de switcharlo mientras estaba platicando con Rosarín. Así, con imagínate qué tanto te puedes conseguir. Y aparte con Rosarín, güey. Dirías tú, bueno, con otra persona, pero con un vato que de repente estás volando la cabeza y tú estás switchando la cámara. Preocupado por Fue una locura. Sí. Entonces fue una etapa en donde veía que funcionaba, veía que no funcionaba. También, pues incluso en el tema de contenido, hacía yo pequeños experimentos, decir, bueno, ¿qué tal si grabo un capítulo con ya los clips preestablecidos, a ver cómo funciona? Y empieza a encontrar tu propio estilo en esa experimentación. Y no fue hasta el 2020 que ya sentí que encontré mi estilo, mi formato. Y una vez que dije, ok, estoy sacando un capítulo a la semana, tengo este sistemita porque yo antes hacía hasta los clips, yo exportaba y hacía todo. Ya tenía un sistema lo suficientemente eficiente para poder yo hacerlo, vamos a subirlo a 2. Ok, llega un punto en el que tenía 2 capítulos corriendo a la semana y yo hacía todo. Y calendarizaba todo. Y uno de cosas y otro de creativo. Uno de cosas y uno de creativo, sí. Yo creo que cosas empieza en enero, creativo lo relanzo en junio, entonces junio, julio. Sí, me acuerdo que paraste por completo creativo un tiempo. Creativo como año y medio. Junio, julio y agosto estaba subiendo 2 capítulos por semana, uno de cosas, uno de creativo, con todos los clips en todas las redes sociales y yo hacía todo. Entonces llegué a ese punto en donde dije, ok, ya tengo un sistema que puedo yo hacerlo, pero quiero llegar a más. Y mi sistema sentía que ya estaba topado, en el sentido de que estaba muy optimizado, pero pues como quiera te toma trabajo, ¿verdad? Sí. Entonces empiezo a contratar o a meter más gente al proyecto y delego estos sistemas optimizados, que son sistemas que están optimizados a tal punto que son muy enseñables. O sea, se lo puedes enseñar a una persona que no tiene preparación tanto en la parte programacional como en la parte de grabación, ¿no? O sea, las personas que trabajan conmigo nunca habían grabado nada en su vida. ¿Cómo se ve uno de estos sistemas, güey? O sea, lo mencionas mucho, pero para la gente común y corriente, ¿a qué te refieres con un sistema, güey? O sea, son más que nada algoritmos. O sea, los sistemas eran como muchos parches. La neta, la gran mayoría de los sistemas que seguimos usando son hojas de Excel. La realidad son algoritmos en donde tú ya tienes un flow predeterminado que va a dictaminar la calendarización de los clips, cuándo se van a subir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese momento, por ejemplo, había experimentado hasta con softwares que me autoeditaban, que ya no los hizo, que ya no los uso.
O sea, tenía un script de Python que, pues, como yo editaba todo, Sí. yo ya sabía de qué se trataba el podcast. Entonces, no veía necesidad de yo tenerlo que editar. Ahora, como yo lo grabo solo, la persona, o sea, sí le veo un valor que lo edite porque va a ver el contenido. El contenido. Y pues tiene que saber de qué se trata. Claro, Entonces, claro. Ya no tiene tanto sentido. Güey, explícanos el esquema de tu tienda en línea, güey. Es increíble cómo todo está sistematizado, güey. ¿Cómo funciona? Hay un video en mi YouTube que se llama La vida de un autor independiente. Ajá. Que ese lo grabé en el punto antes de que empezara a delegar mi tienda en línea. Okay. Ahí ya estaba sistematizado todo, pero lo seguía haciendo yo. Ahí me levantaba todos los días, descargaba la información de mi tienda en línea, lo metí en un macro, la macro cambiaba la información para yo poder importarlo al software de la paquetería, imprimía las guías, después esa información de las guías las metí a otra macro que lo cambiaba para yo poder importarlo a mi tienda en línea y poder distribuir todos los correos y los mandaba y pasaba a la paquetería en el mediodía. Mientras lo explica Roberto, quiero que se imaginen que obviamente en su cuarto lo tiene todo estructurado. Sí. Una vez me lo enseñaste, me acuerdo, con racks. O sea, bueno, todavía está el rack ahí en el cuarto de casa de mis papás. Ahorita ya la tienda en línea está montada en su cochera. O sea, ya mis papás están involucrados 100% en la tienda en línea. Ah, ¿ya los involucraste en el jale? Ellos son socios de la tienda en línea. Okay. Y tenemos gente que operan y mandan los pedidos. Ya, qué entonces, chingón. Ya tenemos un sistema que estaba tan fácil y delegable al punto de que mis papás, que con todo respeto a mis papás, pero que no tienen ninguna preparación tecnológica, sí, ni jamás ni habían tenido experiencia en e-commerce, hacen todo. O sea, realmente administran, hacen todo. Entonces yo la tienda en línea ya casi no estoy involucrado, ¿no? Ya. Más que de repente hay una contingencia que pueda salir. ¿Hubieras podido hacer esto si no hubieras sido desarrollador de software? No, yo creo que... Yo creo que tienes que tener esta mentalidad, y es algo que también me gusta, no sé si te lo mencioné el episodio pasado, pero la idea del desarrollador de software o el ingeniero de software no necesariamente es esa persona que está programando todo el tiempo, es una persona que utiliza la tecnología para resolver problemas técnicos. Yo sí diría que hay gente que cumplen con estas descripciones de un ingeniero de software, aunque realmente no lo sean, que ni siquiera saben programar. O sea, hay gente, por ejemplo, que corre tiendas de e-commerce que venden millones de pesos y no saben nada de programación, pero tiene todo sistematizado y tiene estos parches tecnológicos que le facilitan el flujo de su vida. Entonces, para mí, el ingeniero de software es esta persona que utiliza la tecnología para resolver problemas técnicos. Entonces, ¿programas mucho, Roberto, en este momento? No, la neta es que casi no programo. Fuera de algunas cositas de front-end de mi tienda que quiero cambiar, me sirve tener este recurso, pero la gran mayoría de las cosas, cuando hablo de sistemas o de programas, no son desarrollos tuyos. Sí son muchos, sí son, pero son basados en desarrollos de otras personas, no son parches. Ya. O macros en Excel. La neta es que las macros en Excel te facilitan la vida. Muy cañón. Sí, de acuerdo. Especialmente, como dices, para reportes, cambiar formatos, que alguna plataforma las macros en Excel son programación. Nada más que es una programación de muy alto nivel. Sí. O sea, no, a lo mejor no es tan respetado. No te metes al código. Claro, sí. No te metes al código. Los lenguajes de programación se clasifican en bajo nivel y alto nivel. Los de más alto nivel son los que más orientados al usuario están. Y los de más bajo nivel son los que más orientados a la máquina están. Por ejemplo, si tú ves ensamblador, que es un lenguaje muy bajo nivel, tú como humano no entiendes mucho o batallas porque la lógica no es para ti, es para el sistema binario de las máquinas, ¿no? Sí. Y el de alto nivel muchas veces hasta es gráfico, es una interfaz gráfica. De hecho, pues cuando yo estaba en carrera, mi proyecto de compiladores que hice con mi buen amigo Iker, que le mando saludos, fue un lenguaje de muy alto nivel que usaba un API, creo que se llama Blockly, que es algo que tiene Google, que te pone hasta piezas de rompecabezas para tú poder generar un programa. Oye, Roberto, bueno, entonces, empiezas duro con creativo, con un sistema, o empiezas a publicar un chorro de cosas. ¿Eso por sí solo fue lo que fue creciendo? ¿Qué otros factores, los invitados, qué tanto influyeron? Platícanos un poco de eso. Los invitados, claro que tuvieron un peso muy grande, pero también me empecé a dar cuenta que el problema de desarrollar un programa de pláticas o entrevistas es que pues mucha gente se empieza a meter por el invitado más que por ti. Entonces los capítulos eran muy volátiles, en el sentido de que pues puedes tener un capítulo con una superestrella, a lo mejor tienes un capítulo con alguien que no tiene tanta audiencia, que a ti te gusta mucho, pero pues la variación entre las visitas o la gente que lo ve era muy grande. Entonces, mi forma de solucionar esto fue otra vez un accidente bonito, fue con el podcast Cosas. El podcast Cosas me dotó públicamente de una personalidad, porque ahí es un podcast en donde solamente hablamos Jacobo y yo. Sí. Entonces la gente me empieza a conocer y se empieza a dar cuenta de cómo soy. Y pues sí soy una persona
que me considero especialito en muchas cosas. Muchas cosas. Entonces genera una cierta mística que a la gente incluso le da morbo empezar a ver interacciones entre yo y otras personas. Entonces, es algo que yo le llamo el efecto del escorpión dorado. O sea, tú te metes en una plática del escorpión dorado y pues a lo mejor te metes porque invitó a Palazuelos o invitó a la persona que tú quieras. Pero también lo que quieres ver es la interacción entre el escorpión dorado y esa persona. Entonces empieza a generar videos que no solamente tienen un canal de audiencia, sino que empiezan a tener dos. No es por ti solo, güey. No es lo mismo, por ejemplo, que pelee Canelo Álvarez contra cualquier peleador del mundo a que pelee Canelo Álvarez contra Golovkin, por ejemplo, que también tiene su fanbase. Empieza a tener o sea, obviamente Canelo por sí solo trae mucha gente, pero si le pones una persona que también traiga, pues el efecto es exponencial. Le diste peso a tu persona, güey. Claro. Y eso y cosas te ayudó a eso, a generar este mismo personaje, confianza, desarrollo de contenido. Que ni siquiera un personaje, es nada más darle a la gente de acuerdo. Oportunidades para conocerme a mí. Para conocerte a ti, y eso generó un efecto muy positivo a mis podcasts, porque ahora la gente no solamente se metía por el invitado, sino que se metían también muchos por mí. O sea, hay gente, me imagino que pues se le da morbo que puta, a lo mejor Roberto invitó a un sacerdote, a ver cómo se desenvuelve este güey. Entonces genera una complejidad muy bonita en donde la gente se empieza a ser más fan del programa, porque si no simplemente te vuelves alguien reemplazable. Si solamente es una máquina de escupir preguntas, pues bueno, te mueres tú y pon el siguiente, y el programa, y yo no quería que pasara eso, obviamente. Claro. Para mí fue algo que me dio el podcast cosas. De tu contenido, de tu persona, ¿cuáles crees que son tus diferenciadores a la otra cantidad de gente que hace ese tipo de entrevistas así de trayectoria, de vida, de personas? ¿Cuáles crees que son tus diferenciadores? Pues yo creo que y también obviamente agradeciendo, claro que los invitados marcaron un antes y un después al podcast. Cuando me empecé a meter a la escena del hip hop en México, pues el podcast empezó a explotar. Ahí empezó a reventar ahí me tocó la suerte de que no había muchos medios cubriendo o sea, un formato de entrevistas cubriendo estos exponentes de la música hip hop y rap aquí en México, que tenían unas audiencias gigantescas. Un Santa Fe Clan, un MC Davo, un Secan, un Darius que acabó viniendo al podcast, un JRMX. Que no tenían tanta atención, dices. No había, claro que tenía atención, pero no había formatos que les permitieran, o cuando menos yo no me había topado aquí en México, que les permitieran realmente tener una conversación a gusto sin ser juzgado, porque luego vas, yo que hago investigación cada vez que invito a un rapero, te topas con las entrevistas que tienen los programas de televisión y muchas veces ni siquiera se enfocan realmente en lo que a ellos les gustaría que les pregunten. Claro. Y el tener yo, que creo también es algo que me da un poco de ventaja, el tener yo la experiencia de haber pasado por entrevistas incómodas, porque en esta carrera que tenemos y ya teniendo yo varios tiempo involucrado en el medio, pues también de repente hubo un tiempo que, por ejemplo, hacía muchas conferencias y te invitan ahí al radio de la no sé qué, la preparatoria, no sé qué. Sí, claro. Y te sientas y no, la persona enfrente de ti no te conoce y te das cuenta de qué tan mala entrevista puede llegar a ser. Entonces, tener yo como que esos datos, esas anotaciones de qué hace una mala plática, una mala entrevista, me permite también construir algo que a mí me gustaría que me preguntaran, ¿no? Yeah. Y creo yo que ese sería uno de los factores distintivos. También, la realidad es que a mí me gustan mucho los procesos creativos. O sea, naturalmente es un tema que me interesa mucho al punto de que he escrito 2 libros sobre el tema. Y yo diría que esos son mis factores distintivos. También el hecho de que yo haga todo, creo yo que me da un entendimiento de, pues mucho del formato del podcast. No sé, esos serían como que mis distintivos. No, pero es súper interesante porque luego también empiezas a acaparar esta audiencia, digamos, como tú dices. Oye, no tenía un formato muy, muy establecido para poder dar cierto tipo de conversaciones. Y eso poco a poco también te empieza a poder llegar a diferentes audiencias y a ir creciendo también en este tipo de invitados, ¿no? ¿Cuál ha sido de los invitados que más te ha dejado, güey? Pues muchos y por diferentes razones. O sea, hay episodios que te dejan bonitas amistades que realmente para mí son mis favoritos y generalmente salgo con muy buen sabor de boca de los podcasts. O sea, yo creo que son contadas las veces en donde viene un invitado y no vuelvo a hablar con esa persona. Con él. Por Instagram, por WhatsApp o algo así, y eso está bien chingón. Oye, varias veces has mencionado, tuve la suerte, güey. Ya lo dijiste varias veces. Que no había un formato para este tipo de gente, güey. Que justo en este tiempo, güey, estaban reventando y yo ya tenía un buen sistema, güey. Pero, pues, yo creo que no es tanto suerte porque también tú estás atento a cierto tipo de cosas, güey. Y lo mencionaste al principio también. ¿Quién sabe cuál será el próximo contenido, güey? Sí. Pero seguramente tendré un buen feeling de qué es lo que seguirá, güey.
¿A qué te refieres específicamente con esto, güey? O sea, pues estás muy atento, güey. ¿Cómo es este proceso de estar atento? ¿Qué significa estar atento? Pues estar atento es empezar a ver métricas que determinen qué tanto se está consumiendo un cierto formato. Y digo mucho la palabra suerte porque sí entiendo que hay un mérito detrás de ver o ver qué formato es el que sigue y realmente apostarle todo y ponerle el trabajo. Pero también es suerte en el sentido de que, pues, por mucho tiempo, o sea, yo empecé haciendo videos en el 2007, por mucho tiempo estuve haciendo el trabajo y no llegó la oportunidad o no se consolidó el formato. Y yo me acuerdo que, pues, yo empecé en YouTube probablemente antes que la primera generación de youtubers mexicanos. Y yo ni siquiera estoy considerado en la primera generación de youtubers mexicanos. Entonces, por mucho tiempo yo hacía videos y veía que este güey empezaba y me pasaba y seguía. Y fue, pues, sí te diría que fue algo frustrante. Y pues me refiero a suerte porque se juntó. O sea, obviamente estaba en el momento correcto, yo posicionado de forma correcta. Ya había empezado un programa en un formato que 3 años después acabó explotando aquí en México. Entonces sí hay un mérito ahí. Pero también pues fue la suerte de que el formato empataba mucho con quien yo soy. O sea, es una mezcla de tanto suerte como mérito. Y a lo que voy es que, pues sí, o sea, creo yo que esta cosa es de cierta manera como intentar ganarte la lotería y a lo mejor no con las mismas odds, porque seguramente si hubiera estado 15 años jugando lotería como que ya no me lo hubiera ganado. Las odds están un poquito más a tu favor, pero sí hay un factor muy grande que tú no controlas y con esta carrera tienes que aprender a vivir con ello, que es durísimo. Y obviamente también el entender esto con tantos años de carrera me hizo aprovechar muy bien que cuando me tocara no se me fuera, porque ya me había pasado. Eso es clave. Pues en la etapa cuando conocimos a Miguel Bosé, que hace poquito hablamos de esa experiencia, que ahí fue cuando tú empezaste. Sí. Hice un proyecto muy exitoso con Farid y con Rorro de quitar el grito de puto. En ese momento, pues estaba también bañado en la gloria, ¿no? Me acuerdo que a raíz de ese proyecto nos hicimos noticia nacional e internacional, nos llegaron conferencias. Tuvimos un año increíble realmente de trabajo. Y realmente sentí que no lo capitalicé muy bien porque yo creí que iba a ser una ventana que iba a durar mucho tiempo. Y de repente se cierra y llega el bajón en el 2018, 2019 y dije, órale, estas ventanas son ventanas temporales. Yo desde que empezó esto del podcast entendí que esto no iba a ser para siempre. O sea, no hay forma de que esto sea para siempre. Eventualmente va a venir otro formato y esto se va a empezar a caer. Entonces el tener esta mentalidad incluso fatalista te permite aprovechar y sacarle el mayor provecho posible en el mejor sentido posible. No me refiero a que capitalices todo, sino que aproveches, conectes cables, cierres con personas y aproveches el momento. Porque el juego también luego se trata de cómo te trepas a la próxima ola. Claro. Y este tema es de olas, güey. Y justo lo que decías, estar atento al nuevo contenido. Y la clave es treparte a las olas sin perder tu esencia, que creo yo que es algo que es muy que es algo que se puede hacer. Y creo yo que la ventanita del podcast ya se está cerrando. O sea, ya vamos de bajada. ¿Y por qué lo dices? Pues ya hay demasiada competencia. Yo ahorita yo me he dado cuenta, por ejemplo, que en este último año no fue un año tan bueno en el tema de números como el año pasado, lo cual es normal, o sea, no es algo que me tomó de sorpresa. Y en ese sentido, pues también hay mucho más competencia ahora todo el mundo. O sea, hay que encontrar lo que sigue. Claro. Y es estar así. Pero eso que dices de la esencia, güey, creo yo que es bien importante. Desde luego no casarte con un formato, sino qué es lo que quieres lograr, güey. Y lo veo mucho porque lo platicamos también las veces pasadas. Yo soy un hiper multiformato, güey. Sí. Porque a mí, sinceramente, los formatos no me importan tanto. A mí la esencia es, pues, lo que hice en mi Instagram, que la gente pueda tomar mejores decisiones con lana. Igual y ahorita es un podcast, igual y mañana, güey, es la tele otra vez, o es un programa, lo que sea. Pero es eso que tú dices, güey, de no perder la esencia y de por qué estás haciendo las cosas y de saber también migrar. Sí. Uno de los grandes aprendizajes de mi carrera, que lo aprendí un poco antes del podcast, es entender que el fondo para mí no es negociable, pero la forma es 100% negociable. Claro. Si el día de mañana son hologramas, que sean hologramas. El fondo va a acabar siendo lo mismo. Sí. El no romantizar tu medio es lo que te permite mantenerte vigente. Tú habla de lo que se te haga interesante, habla de lo que realmente te gusta, lo que te apasiona, negocia la forma. Y eso lo hice desde creativo. O sea, la portada del libro creativo es una camiseta de Supreme. Para mí es vestirlo a la moda. La idea de ese proyecto era que iba a cambiar la portada conforme cambiaba la moda, porque lo negociable para mí es la forma, el fondo no. Ya. Entonces, eso lo aplico también en mis proyectos. Roberto, ahora vamos a pasar a la parte financiera de la entrevista. Tú eres una persona muy peculiar, ya lo dijiste, güey. Y me consta
que también de la forma de ver el dinero y de tomar decisiones de dinero. Bueno, acabas de decir, tú sistematizaste tu tienda de tal forma que, de una forma sencilla para que tus papás pudieran también operarla, güey. Pero, o sea, ¿en qué? Y obviamente como escritor, autor y podcastero, blogger independiente, el tema de las finanzas, güey, es clave, güey. Sí. O sea, en un momento te está yendo bien, en otro momento te está yendo mal. ¿Cómo has sabido administrar tu lana, güey? ¿O cómo has visto también todo este proceso de antes y después, güey, de esta explosión? Pues yo tengo una documentación mensual de todos mis ingresos, todos mis gastos, de todo lo que tenga que ver con mi propia economía. Lo tengo documentado en un Excel desde el año 2016 hasta ahorita. Son 6 años. O sea, se podría decir que mi carrera formalmente en este... Y ahorita vamos a hablar del tema de la gamificación, que a mí me gusta mucho. A ver. Pero formalmente mi carrera en redes sociales te diría que empieza en el 2016 porque es la primera vez que empiezo a percibir yo un ingreso. Es la primera vez que yo habilito la monetización en mi canal de YouTube. Entonces yo te puedo decir, por ejemplo, que en enero del 2016 gané 11 centavos. Y desde ahí lo tengo... Ese fue tu primer flujo positivo. Pues a lo mejor habrá habido un mes en el 2015 que ganaré algo, pero yo por simplicidad dije, el 2016 empezó mi carrera. Yeah. Entonces, mensualmente... y esto no lo empecé en el 2006, lo empecé como en el 2018, pero me fui retroactivamente para tener todo el historial. Okay. Pero mensualmente tengo un Excel en donde yo alimento la información de mis fuentes de ingreso, de mis gastos, y empiezo a ver patrones y también empiezas a ver la curva de crecimiento de tus ingresos, ¿no? Y para mí, que soy una persona muy visual, eso ha sido la motivación más grande. Yo te puedo decir que mis finanzas mejoraron, no sé si exponencialmente, pero mucho, desde el momento en el que empecé a hacer eso. Desde el momento en el que empecé a realmente entender qué tanto estoy percibiendo, qué tanto estoy gastando. Visualizar tus finanzas. Y verlo exactamente de forma visual. Empecé a arreglar todo. Pues empieza a tapar los huecos y empiezas a hacer movimientos que te permitan, a fin de cuentas, explotar la métrica que quieres tú explotar. Entonces, ese fue el paso 1, el realmente ponerlo en papel, cómo te está yendo, pues tu estatus, dónde estás gastando la lana, qué tanto es lana que tienes que gastar, qué tanto es lana que gastas por gusto, qué porcentaje es lo que estás cómodo gastando por gusto, qué porcentaje gastas en tu nómina, todo eso. Y la forma en la que yo funciono son 100% porcentajes. O sea, para mí, la manera de mitigar el riesgo en mi trabajo es manejar todo en tema de porcentajes. Mi nómina no es fija, o sea, todo ese tipo de cosas lo fui desarrollando. O sea, no tiene ningún factor fijo. Fuera de lo que me cuesta el hosting del podcast, por ejemplo, en que son gastos, todo lo demás es variable. Es variable. ¿Tu gente también? Mi gente es 100% variable. 100% variable. Sí. Que también algo que sí me doy un mérito es que cuando empecé a meter a mi gente, el porcentaje variable daba lo suficiente para que sea suficiente para decir, bueno, gano suficiente por ese trabajo. Y también esta gente que trabaja ahora conmigo entró en un momento en donde crecimos bastante, ¿no? Ahorita dijiste, me gusta visualizar en qué gasto. ¿Gastas mucho? No gasto tanto, la verdad. En porcentaje de mis ingresos es muy poco lo que gasto, la neta. Y algo que me di cuenta de para poder hacer que esto sea pues algo sostenible y algo que me dé felicidad, si es que aquí si así se pueda llamar, es que y de lo que estoy orgulloso es que mis ingresos han subido, pero mis gastos se han mantenido prácticamente igual. Entonces, prácticamente igual. Creo yo que ya he encontrado un tope de lo que yo me sentiría cómodo gastando mensualmente, que es un tope holgado. O sea, la verdad es que sí es un tope que me permite vivir una vida pues bastante cómoda. Que esa información después me ha permitido ponerme una meta financiera para yo poder... Mi meta finalmente es tener el suficiente dinero para que con ingresos pasivos pueda... La libertad financiera. Pueda tener suficiente para poder cubrir esa meta de gastos mínimos mensuales. Entonces, ese es... ¿Cuál es? Ese es el... Pues me gustaría mantenerme... Porque luego ya la gente va a empezar a saber cuál es mi meta. Sí, claro. Entonces... Eso es lo que ha estado cambiando este último año. O sea, ya tener delimitado cuánto es la cantidad de gastos fijos que quiero tener para poder saber con una proyección conservadora de rendimientos qué tanto dinero necesito invertido bajo qué esquema que me permita solucionarse. Entonces, en este momento estoy 100% metido en el tema financiero, que por eso tuvimos una conversación la semana pasada sobre eso y pues me ando apenas educando en el tema. Para mí el primer paso fue, primero que nada, ver mis ingresos y mis gastos y ahora es ver cómo esos ahorros poder
exprimirles más rendimiento, ¿no? ¿Tienes algún gasto culposo, güey? Porque no eres una persona que gaste mucho, güey. Sí. O sea, no gastas tanto en ropa, No, güey. camisetas agujeradas. Es más, yo diría que gasto menos de lo que debería en ropa, ¿no? Sí, güey. O sea, en algo sí gastas, así que dices, mira, güey, en esto sí me vale, güey. pues sí viajo bastante, la verdad, pero para mí, a fin de cuentas, enriquece mi trabajo. O sea, la manera de la que yo vivo mi vida en este momento es con mi podcast. Y mi podcast, a fin de cuentas, sus temas son de lo que acabo viviendo. Entonces, estas vivencias que yo acabo teniendo, que son gastos, realmente son inversiones y muchas veces se recuperan en clips o en una historia chingona que monetiza, etc. Entonces, fuera del tema de los viajes, la realidad es que no. O sea, no tengo un lujo culposo, no manejo un carrazo, no gasto mucho en ropa. En viajes sería probablemente lo que más gasto, pero te digo, un buen clip acaba muchas veces solucionando eso, o incluso, no sé, o sea, generalmente viajo y a lo mejor agendo ciertas pláticas, o sea, son más que nada gastos de mi trabajo. Oye, para la gente que no tiene mucho el contexto de las fuentes de ingreso de un podcaster blogger, güey, o sea, ¿cuáles pondrías que son tus fuentes de ingreso, güey? Ahorita mis principales fuentes de ingreso son las que tienen que ver con mi tienda, que es la venta de libros o merch también. Ahorita no estamos tanto con merch, pero la venta de libros. Los ingresos percibidos por Facebook, que es monetización. Los ingresos percibidos por YouTube, que también es monetización. Tengo también un apartado de ganancias internas, si yo le llamo, que son oportunidades que a mí de repente se me dan. Que si no sé qué tienda me quiere comprar tantos libros, o sea, que podrían calificarse. Deals independientes, los puedes llamar. Y los deals que me consigue la agencia con la que trabajo, que son conferencias, son colaboraciones con marcas, y esas son mis fuentes de ingreso ahorita. Y la meta de este año es empezar a también tener una fuente de ingresos 100% pasivos, ¿no? 100% pasivos. Ese es el próximo pilar que quiero empezar a trabajar antes de cumplir 30. Ya. Oye, ahorita dijiste que te gusta el tema de hacerlo juego, el gamification, y en las finanzas eso jala cañón. ¿Cómo lo estás haciendo? Más que nada con el Excel. O sea, a mí realmente me gusta mucho empezar a ver día con día mes a mes, cómo se va moviendo la gráfica. Yo tengo muchísimas tabs en ese Excel, pero tengo uno que se llama histórico. Y en ese histórico está mes a mes todos los ingresos que he percibido en mi vida. Y el ver eso te emociona y te empiezas a dar cuenta de lo mucho que has crecido, porque a veces en el mes a mes no te das cuenta y te frustras. Y también, de cierta manera, te asustas porque si lo ves mes a mes, lo estás viendo de una forma muy cortoplacista, ¿no? Sí. A lo mejor un mes te va muy bien y uno te va muy mal y te empiezas a asustar, pero cuando empiezas a abrir un poquito más el scope y lo ves a lo mejor anual o cada 2 años, empiezas a entender que esa variación es parte de tus finanzas, ¿no? Y lo ves incluso con fondos de inversión. O sea, si tú te enfocas en el corto plazo, pues es demasiado volátil. A largo plazo, si tú analizas estos fondos, pues van para arriba. Y eso es justo también de las conversaciones que tengo con mucha gente que luego inclusive caen en esquemas fraudulentos, güey. Cuando tienen un muy buen rendimiento, oye, llegan a duplicar la lana, güey. Como dicen, una hasta borracho, güey. Claro. El chiste es llegar con resultados sostenidos en el tiempo, güey. Y la meta última en mi caso es tener, y por eso ahorita en lo que me estoy metiendo es en modelos de portafolios de inversión que me permitan a mí ni siquiera pensar en estar invirtiendo. A mí mi tirada no es estar invirtiendo en el día a día. O sea, es un juego que aparte que se me hace muy riesgoso, que no es para mí, no quiero vivir con ese... Sí, no quiero estar clavado ni siquiera y estar leyendo sobre qué empresa está funcionando en este momento. Mi manera de invertir a largo plazo en fondos, mitigar el riesgo con una cantidad de empresas, una cantidad de tipos de inversión y tener la lana en esa... Y hoy en día nunca había sido tan fácil poder hacer eso. Claro. O sea, una plataforma que tú puedas administrar tú solo, y inclusive existen los instrumentos financieros que te dan esa diversificación con solamente tú inviertes en un fondo. Solamente comprar unas cosas. Pues hay fibras que puedes comprar en donde compras pedacitos de muchos inmuebles. Hay fondos que le apuestas a muchísimas empresas y son fondos que están regulados por gente que está viendo realmente eso, y tú te ahorras el trabajo. Pregunta, güey. El llegar a tu meta financiera, que dices, llegando a este monto con el porcentaje de rendimiento calculado para tener la lana que necesito todos los meses, ¿te va a restar motivación? No, yo creo que no. Y es algo que me ha funcionado a la inversa, ¿no? Porque
yo con el podcast el año pasado, que no estaba tan posicionado como está ahorita, no llegué con la meta de decir, quiero capitalizarlo lo más posible. Para mí el podcast siempre era una manera de promocionar mis libros. Entonces el tener esa manera desinteresada de actuar me permitió que se me abrieran más puertas. ¿Por qué? Pues porque no lo prostituí. O sea, como yo tenía esta fuente de ingresos que eran mis libros, que era lo que me generaba la mayor cantidad de ingresos, el podcast siempre fui muy, como que lo traté mucho como mi bebé. Ya. Entonces creo yo que irónicamente, entre menos te tengas que preocupar por el dinero, mejores decisiones acabas tomando en tus proyectos personales e incluso profesionales. Y cuando son cosas que genuinamente te apasionan todavía más. Entonces yo creo que al revés, yo creo que me va a permitir tomar más riesgos, me va a permitir experimentar muchísimo más con el formato y hacer nuevas cosas. Y muchas veces cuidar más tu esencia, güey. Sí. Como dices, oye, pues ya no tengo esta preocupación, ahora sí ya puedo operar libremente. Sí, güey. sí te puedo decir que antes, por ejemplo, del podcast y de mis libros, definitivamente la principal meta que me movía en el tema profesional era el dinero, era el tener lo suficiente para poder vivir. O sea, yo me gradué de carrera y pues estaba compitiendo con, oye, a lo mejor si me aplico para Microsoft o un Google o una empresa aquí en México, pues voy a ganar esto, le tengo que ganar a eso. Entonces, esa era mi primera meta. Ya. Una vez que empieza a pasar esa meta, pues de cierta forma te empiezas a que tu prioridad no sea 100% cosas cuantificables, que justamente mi libro El arte de perder que saqué en noviembre se trata de eso. O sea, el arte de perder se trata en dar ese siguiente paso. El libro lo abro con un capítulo sobre Maslow, de la pirámide de las necesidades humanas, que te dice que hay 5 o 6 necesidades que tú tienes que saciar como ser humano y que no te puedes relacionar con la de arriba si no tienes saciada la de abajo. Entonces, la primera es tener que comer, tener que tomar. No puedes pensar en más necesidades hasta que no tengas esa saciada. La segunda es tener un hogar donde vivir, un techo en donde estar, tener una familia, lo que tú quieras. Son ese tipo de necesidades sociales. La tercera tiene que ver más con la validación social, de tener Son como que estas necesidades que van creciendo en complejidad. Y la punta de esta pirámide son estas necesidades que se llaman necesidades de autorrealización. Autorrealización. Que lo difícil de estas necesidades es que ya se empiezan a dejar de medir cuantitativamente, sino que se miden cualitativamente. Sí. Entonces, cuando tú llegas a tener estos suficientes, que en ese caso era pues ganar lo suficiente para ya no tener que estar pensando en, puta, a lo mejor aplico mejor a una empresa. O en este momento mi suficiente es decir, bueno, ya no estar pensando en mis gastos fijos. Cuando llegas a ese suficiente, empiezas a hacer cosas que tienen más que ver con métricas 100% cualitativas, y eso lo vuelve muchísimo más interesante. Y es un salto muy, muy curioso que me encantaría llegar al 100%. Tú lo ves tu pirámide de Maslow financiera, güey. Cubrir la parte de gastos, güey, y eso me va a poder llevar a tomar otro tipo de decisiones, a hacer otro tipo de cosas. Y a hacerte las grandes preguntas, ¿no? Porque son grandes preguntas en el sentido de que, bueno, ¿y ahora qué? Porque si toda tu vida está detrás de esta meta fija, sí, claro, y todo el significado de tu trabajo está detrás de esta métrica cuantificable, cuando ya no tienes que llegar ahí, ¿ahora qué? Hay una escena en una serie de Louis C.K. que están hablando en un bar y dice una chava que su papá era astronauta y su meta siempre fue llegar a la luna, llegó a la luna y se metió un balazo. Sí, güey. O sea, también por eso también mucha gente cae como que en estas crisis, que a lo mejor ciertas personas que dicen de, güey, ¿cómo puedes quedar en una crisis si tienes un depa o lo que tú quieras? Pues es porque ya eso no los acaba moviendo. Claro. Y tienes que hacerte estas preguntas, decir qué es lo que realmente me mueve, me motiva, y ver qué actividades te dan recompensas por la actividad per se. Oye, y hablando de eso, para cerrar, ¿qué viene? O sea, dices, oye, este año sentí que se empieza a madurar el tema de los podcasts, güey. O sea, ¿a qué proyectos o qué cosas tienes puesta a la vista en el futuro? Pues en el futuro definitivamente seguir el proyecto del podcast. O sea, no porque vaya de bajada significa que lo voy a dejar de hacer. Si el día de mañana veo viable mover un poco el formato, lo moveremos. El tema de los libros es algo que me apasiona mucho. De hecho, para mí es la base de todo lo que yo hago, el escribir, es el cardio de la creatividad, lo dije tengo un capítulo de eso en el libro pasado. Entonces, de sacar el 4º libro seguramente es una meta que se viene, si no para este año, para el siguiente. Y también ya con un poco más tranquilidad. O sea, sí siento que aproveché muy bien estos últimos 2 años, en el sentido de que me di un colchón de poder, claro, no siempre tener que estar reventándola, sino permitirme también un espacio de decir, bueno, a lo mejor esto no es lo que más dinero te va a dar, pero pues es lo que a ti te empieza a ser feliz. Y empezar a vivir una vida bien vivida, güey. O sea, no sé, la verdad es que no sé, estoy como que en ese proceso de planeación. Específicamente el tema financiero sí es algo que me gustaría tener amarrado antes de los 30 para ya tenerlo. O sea ahorita siento que estoy... Pues ya casi tienes 30, ¿no? Este año cumplo 30. Este año me faltan 7 meses. Yeah.
Pero ahorita siento que estoy en ese proceso de investigación, de sistematización, de como que me gusta, la verdad es que me gusta ese proceso, pero llegar al punto en donde ya madure ese proceso y lo tenga... Y ahora sí lo pases otra vez. Delegado a los instrumentos financieros en los que quiera invertir. Oye, y por último, si llega una persona ahorita y te dice, oye, está con madre todo el tema de podcast, me gustaría dar el primer paso en algo, güey, no sé en qué le dirías? Yo le diría, en el tema de podcast o en cualquier De contenido. Quiero empezar a hacer contenido y ahorita con tu visión de, oye, lo que puede llegar a venir adelante, las cosas cómo están funcionando actualmente, ¿qué guía le darías? Mira, dale por aquí. Yo le diría que empiece... El libro El arte de perderlo empieza con una frase que es solvitur ambulando, que se soluciona caminando. O sea, empieza. La verdad es que aprendes muchísimo más en la práctica que en la teoría. La teoría creo que simplemente te permite conceptualizar cosas que a lo mejor en la práctica ya hacías. Entonces empieza a experimentar. Empieza a experimentar con cosas que te gusten y negocia la forma 100%. A lo mejor haz un video. Si a ti te gusta el contenido, pero no te gusta tanto la forma, empieza a moldearlo y realmente aprende con el camino. Empieza lo más barato posible. Si tu costo inicial puede ser 0, haz que sea 0 para que te permitas tener la mayor cantidad de intentos para encontrar algo con lo que estés cómodo. Y estamos en un momento realmente en el que muchas veces solamente estamos a un video de distancia de tener algo. Claro. O sea, los algoritmos funcionan de tal manera que si tú subes 10 videos y tienes 0 seguidores, uno se puede ir al carajo. Entonces... Claro. Es una época en donde la distribución está muy barata, entonces yo le apostaría mucho al volumen. Y eso lo dice mucho también Gary Vee. O sea, ahorita en este momento el costo de distribución es 0. Y hay plataformas como TikTok, incluso como Instagram con los Reels o en Facebook también, en donde la distribución es demasiado si se hace bien y tu costo realmente es 0. Entonces simplemente apuesta a la idea de que la cantidad eventualmente produce calidad. La cantidad eventualmente produce calidad. Pues la cantidad con un proceso de mejora continua produce calidad. Porque también la cantidad de lo pendejo pues no va a producir nada. Claro. La cantidad con un proceso de mejora continua produce calidad. Yo le agregaría, para la gente, normalmente yo incluyo la esencia, güey. O sea, por lo menos fue lo que me ayudó a mí, güey. O sea, ¿qué es lo que quieres lograr? Eso responde después muchas de las preguntas que vienen más adelante en el camino, güey. O sea, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo que quieres transmitir, güey? Y especialmente para la gente que quiera hacer algo de contenido educativo, güey, o cualquier cosa. O sea, como en verdad sí entender cuál es el fondo, como tú dices, y después las formas, ya aventurarte, güey. Probar diferentes cosas y hacer mucho contenido, como dices. Y mantener también la carrera entretenida para ti, o sea... Desde luego, güey. Obviamente lo que genera más dinero, pues a lo mejor no va a ser siempre lo que es más entretenido para ti. Y el chiste es precisamente... mantener incluso esa curiosidad viva dentro de la carrera, y eso solamente se da con la experimentación y con la mutación. Ayer que me tocó platicar con Emanuel, pues Emanuel empezó en los 80s y hasta la fecha sigue haciendo discos. O sea, estás hablando de 42 años de carrera. Claro. Y lo que mantiene interesante su carrera es estar abierto a estar experimentando cosas nuevas y mantenerlo interesante, y no solamente regirte por métricas de vanidad o por métricas económicas, sino que generar tu propia definición de lo que es el éxito para ti y tomar decisiones que sacíen esa métrica interna, ¿no? Definir tu suficiente, definir qué es lo que para ti es exitoso y qué no, o definir la proporción de lo que tú quieres darle a los videos, a lo mejor que son muy taquilleros, y a los que no. Y creo que en el tema de inversiones, o cuando menos ahorita que me acabo de aventar el de Psychology of Money que te dije, es algo completamente humano. O sea, él decía, hay gente que realmente le gusta tener ese rush de estar invirtiendo en cosas volátiles o que están cambiando día a día. Construye tu portafolio de una manera en la que a lo mejor la gran cantidad de tus ingresos, o en este momento la gran cantidad de tus videos, sigan un modelo que te permita a lo mejor redituar, vender lo que tú quieras, un modelo sostenible, pero date ese espacio de jugar. De play money, el equivalente al play money. 5% de tus ingresos, el porcentaje que tú quieras, o sea, a lo mejor es mucho, no sé, pero date ese espacio para volverte loco y ahora sí que quitarte esa espina, porque si no te das espacio, explotas. Claro. Y eso aplicado a absolutamente todo lo que hacemos en la vida, güey. Inclusive cuando tenemos un trabajo muy estable y queremos probar otras cosas por fuera, güey, o estas espinitas que vamos teniendo en nuestra vida que como dices, si no las haces, güey, van a quedarse ahí todo el tiempo. Hay una cita que me gusta mucho que no me acuerdo dónde lo saqué, pero lo anoté en mi celular. Dice era un consejo que decía: persigue todas las pasiones de tu vida, porque si las cortas, toda tu vida vas a sentir que tienes un phantom limb, o sea, como que un brazo fantasma, ¿no? Algo se va a sentir extraño. Entonces cultiva todas sus pasiones
y eventualmente la comunicación de tus pasiones te va a generar un trabajo o un acercamiento hacia algo que va a ser tu distintivo, ¿no? O sea, el hecho de que a ti te guste hablar en público, te guste el tema de finanzas, te guste, pues no sé qué otras cosas más te guste, pero eso acaba generando tu esencia, ¿no? Claro. O sea, la combinación de tus intereses es lo que te genera un trabajo en el que no puede ser reemplazable. Si solamente cultivas una sola parte, te vas a volver un arquetipo. Claro. Y la manera de no volverte un arquetipo es agregándole complejidad mediante la variación de intereses. Entonces cultiva tus intereses y deja que platiquen y que tengan sexo entre ellos y que produzcan algo que sea tu distintivo. Del distintivo. Qué chingón, Roberto. Pues muchísimas gracias, güey. Qué bueno que estuviste aquí en Dime Si Billetes, güey. Gracias por toda esta carnita, por tu esencia, güey, por todo lo que has logrado. Muchas felicidades. Y a ti que nos estás viendo, esto fue otro episodio de Dime Si Billetes. Saludos hasta la próxima. Toda la gente. Hay gente que te dice Morris también, ¿verdad? Sí, gente que Morris. dice Morris. De la chingada. ¿Qué opinas de esa gente? Pues no mames. Y les oye, güey. Pues vean cómo se escribe, Morris. Sí, Morris, ¿verdad? Nada más para la gente que tiene dudas, Morris. No, pero lo peor de todo son Morris, güey. Eso es para que veas eso. Sí, tú y Farid tienen ese problema. Farid también le dicen Farik y no sé cómo. No, pero Farid menos, güey. Farid menos que yo. Farid también bastante. Bueno, no, hombre, güey. Pero yo al chile sí lo hacen todo mal, güey. ¿Qué les diría a esas personas de que no fueron a la escuela, no les enseñaron la sílaba tónica? No, mira, sabes que no los juzgo, güey. Mi nombre está muy raro, güey. Pero me gusta que esté raro. Sí. Sí, por lo menos, pues es diferente. Es un gran nombre, la neta. Está bonito. Sí, es un buen nombre. ¿Le pondrías tu mismo nombre a tu hijo? No, mi mismo nombre no. ¿No? Roberto se me hace un nombre promedio, pero no me gustaría ponerle el mismo... ¿Quieres tener hijos? Sí, podría tener hijos. ¿Sí tú gustaría? No, sí, no podrías. ¿Quieres? Sí quiero, pero también veo el trabajo que involucra tener un hijo y me hace pensar un poco más las cosas. Es como si te digo, ¿quieres tener un disco? Pues sí, güey. Pero quieres aprender a cantar, ¿Quieres aventarte el flete? Claro. Hay mucha gente que dice, a mí no tan... Y esto creo que me lo dijo Pepe Madero una vez. Me dice, me gusta más el haber escrito que escribir. Híjole, entonces, sí, me gusta la idea de tener un hijo, pero el estar dándole tus prioridades día a día y que cambie completamente. Claro, la dinámica. La dinámica es un costo muy alto que en este momento no lo quiero tomar, pero en un futuro seguramente, o probablemente sí. Ahí entra el concepto del costo-oportunidad. Sí. Buenísimo. Roberto, hasta la próxima. Ahora.